Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos a punto de revelar algo que el 99.9% de las personas inteligentes prefieren mantener en secreto. Estamos a punto de sumergirnos en un mundo de sabiduría milenaria y estrategia, inspirados por el legendario libro El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener un don para tomar decisiones sabias y estratégicas en todas las áreas de sus vidas? Bueno, hoy te mostraré cómo estas personas aplican las lecciones atemporales de Sun Tzu para proteger sus intereses, preservar la armonía y, lo más importante, mantener secretos que podrían cambiar el juego. Desde las finanzas hasta las relaciones personales y profesionales, te invito a un viaje de descubrimiento que podría cambiar la forma en que ves el mundo y tomas decisiones en él. Así que, si estás listo para desvelar las 13 cosas secretas que las personas verdaderamente inteligentes guardan celosamente, sigue viendo. Esto es algo que no querrás perderte. Comencemos. Descubre el poder de la discreción. En el mundo de la estrategia, la discreción es un concepto fundamental que ha sido reconocido durante siglos como una herramienta poderosa para el éxito. Saber cuándo hablar y cuándo mantener el silencio es crucial, tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. La discreción se refiere a la capacidad de tomar decisiones informadas sobre qué información compartir con otros y qué mantener en privado. Las personas verdaderamente inteligentes entienden que cada palabra que pronuncian y cada detalle que revelan pueden tener un impacto significativo en su vida y en las vidas de quienes les rodean. Aquí hay algunas razones clave por las que la discreción es tan valiosa. Protección de tu privacidad. Vivimos en un mundo en el que la privacidad es cada vez más importante. Compartir demasiada información personal puede exponerte a riesgos innecesarios, desde el robo de identidad hasta la invasión de tu vida personal. Preservación de tus relaciones. A menudo, las revelaciones impulsivas pueden dañar relaciones personales y profesionales. La discreción nos permite evitar conflictos innecesarios y mantener relaciones saludables y armoniosas. Ventaja estratégica. En el mundo de los negocios y la competencia, saber cuándo revelar información estratégica es esencial. Compartir todos tus planes y estrategias puede permitir que otros te adelanten o te copien. Mantener ciertos detalles en secreto puede darte una ventaja competitiva. Evitar el exceso de exposición. En la era de las redes sociales y la sobreexposición, las personas inteligentes comprenden que no todo necesita ser compartido en línea. Una publicación impulsiva, o demasiada información personal en redes sociales, puede tener consecuencias negativas. Fomento de la confianza. Mantener ciertas cosas en privado demuestra integridad y confiabilidad. Cuando las personas saben que pueden confiar en ti para guardar secretos, construyes relaciones más sólidas y duraderas. Valorar la discreción es un principio fundamental para el éxito en la vida. Implica ser consciente de la información que compartes y entender que cada palabra tiene un impacto. Las personas verdaderamente inteligentes saben cuándo hablar y cuándo callar, utilizando la discreción como una herramienta poderosa para proteger su privacidad, preservar sus relaciones, obtener ventajas estratégicas y fomentar la confianza en todos los aspectos de la vida. En los próximos puntos, exploraremos específicamente las 13 cosas que las personas inteligentes mantienen en privado, para aplicar este principio de discreción en situaciones concretas. Sigamos adelante. Opiniones extremadamente polémicas. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para la controversia, pero es importante pensar dos veces antes de compartir opiniones extremadamente polémicas que puedan afectar tu reputación. Las personas inteligentes evalúan cuidadosamente el impacto de sus palabras y consideran si vale la pena el debate público antes de expresar opiniones controvertidas. Las redes sociales y los medios digitales han amplificado la capacidad de las personas para compartir sus opiniones y puntos de vista con un público global.
Sin embargo, esta facilidad de expresión también conlleva responsabilidad y riesgos. Aquí profundizaremos en el tema de las opiniones extremadamente polémicas y por qué es crucial considerar cuidadosamente cuándo y cómo expresarlas. Repercusión en tu reputación. En la era de la información, todo lo que compartimos en línea puede quedar registrado de forma permanente y ser accesible para cualquiera. Las opiniones extremadamente polémicas pueden tener un impacto duradero en tu reputación personal y profesional. Antes de expresar una opinión controvertida, es importante considerar si estás dispuesto a asumir las posibles consecuencias, como la pérdida de amigos, el rechazo en el ámbito laboral o incluso daños a tu marca personal. Afectación de relaciones personales. Las opiniones extremas pueden alienar a las personas que no comparten tus puntos de vista. Puedes encontrar que amigos, familiares o colegas se sientan heridos o molestos por tus palabras. Esto puede generar tensiones innecesarias en tus relaciones personales. Antes de compartir una opinión polémica, es importante considerar si el tema es lo suficientemente importante como para arriesgar esas relaciones. Efecto en el debate público. Si bien expresar opiniones controvertidas puede generar debates interesantes y necesarios sobre temas importantes, también puede dar lugar a discusiones polarizadas y hostiles. Las personas inteligentes evalúan si sus opiniones aportarán un valor real al debate o, simplemente, contribuirán al ruido y la discordia en línea. Antes de publicar una opinión, es útil considerar si estás dispuesto a participar en un diálogo constructivo, o si estás buscando simplemente provocar una reacción. El contexto en el que compartes tus opiniones también es fundamental. Por ejemplo, lo que puedas decir en una conversación privada con amigos cercanos podría no ser apropiado para una audiencia pública en redes sociales. Las personas inteligentes son conscientes del contexto y adaptan sus expresiones en consecuencia. Evalúan si el medio y el momento son adecuados para la discusión de opiniones polémicas. Consecuencias legales. En algunos casos, expresar opiniones extremadamente polémicas puede tener implicaciones legales. Si tus palabras difaman o calumnian a alguien, podrías enfrentar acciones legales. Por lo tanto, es esencial entender las leyes de difamación y asegurarse de que tus opiniones estén respaldadas por hechos o argumentos sólidos si decides compartir puntos de vista polémicos. Aunque la libertad de expresión es un derecho importante, es igualmente crucial ser consciente de las implicaciones y responsabilidades que conlleva. Las opiniones extremadamente polémicas deben ser expresadas con consideración y discernimiento. Las personas inteligentes no solo se preocupan por lo que dicen, sino también por cómo lo dicen y el impacto que puede tener en su vida personal y profesional. Antes de compartir una opinión controvertida, tómate un momento para reflexionar sobre los puntos mencionados y asegurarte de que estás dispuesto a asumir las consecuencias de tus palabras. Abordando problemas de salud graves. Sabes, la salud es un tesoro invaluable que debemos protegerla como si fuera el activo más preciado en nuestras vidas. Cuando se trata de problemas de salud graves, es crucial mantenerlos en privado, en la medida de lo posible. Aquí hay algunas razones por las que esto es importante. Privacidad y dignidad. La salud es un asunto muy personal y delicado. Al mantener los problemas de salud graves en privado, proteges tu privacidad y tu dignidad. No todos necesitan conocer los detalles íntimos de tu salud y compartirlos puede hacerte sentir vulnerable. Reducción del estrés. Revelar problemas de salud graves a menudo conlleva preocupación y ansiedad adicionales. Mantenerlos en privado te permite lidiar con ellos de manera más tranquila y sin la presión de las expectativas externas. Evitar el sensacionalismo. En ocasiones, compartir problemas de salud graves puede llevar a reacciones exageradas o sensacionalismo por parte de otras personas. Mantenerlo en privado evita malentendidos y drama innecesario. Concentración en la recuperación.
tu enfoque principal cuando enfrentas problemas de salud graves debe ser tu recuperación. Al mantenerlos en privado, puedes concentrarte en seguir el tratamiento y cuidarte sin distracciones externas. Por supuesto, hay momentos en los que es importante compartir información sobre tu salud con familiares cercanos y amigos íntimos que puedan brindar apoyo emocional y práctico. Sin embargo, en general, es aconsejable mantener los problemas de salud graves en privado hasta que tengas un diagnóstico claro y un plan de tratamiento en marcha. Tu salud es tu prioridad y protegerla de manera adecuada es un acto de sabiduría y cuidado personal. Cuida de ti mismo y busca la ayuda de profesionales cuando sea necesario. Relaciones personales y románticas. Las relaciones personales y románticas son delicadas y deben manejarse con sensibilidad. Compartir todos los detalles íntimos sobre tu vida amorosa puede generar incomodidad tanto para ti como para tu pareja. Mantener la privacidad en estos asuntos es crucial para mantener una relación saludable y evitar posibles conflictos o malentendidos. Las relaciones personales y románticas son una parte fundamental de la vida de muchas personas y su manejo adecuado es esencial para construir relaciones saludables y duraderas. Respeto y confianza. La base de cualquier relación sólida es el respeto mutuo y la confianza. Compartir detalles íntimos sobre tu vida amorosa, especialmente si involucran a tu pareja, debe hacerse con el consentimiento y el acuerdo de ambas partes. Respetar la privacidad de tu pareja y de ti mismo es esencial para construir esa confianza mutua. Incomodidad y límites. Compartir demasiados detalles íntimos puede llevar a la incomodidad tanto en tu relación como en tu círculo de amigos y familiares. Los límites saludables en una relación ayudan a mantener el equilibrio y evitan que ambos se sientan invadidos o incómodos. Es importante discutir y establecer estos límites con tu pareja para asegurarte de que ambos se sientan cómodos con la cantidad de información que se comparte. Evitar chismes y malentendidos. Compartir todos los detalles íntimos con amigos o familiares puede llevar a chismes y malentendidos. Los consejos de amigos y familiares son valiosos, pero compartir información íntima puede llevar a que otros juzguen o malinterpreten la situación. Mantener cierta privacidad en asuntos románticos puede ayudar a evitar esto. Proteger la intimidad emocional. La intimidad emocional en una relación es un elemento esencial. Compartir demasiada información con terceros puede disminuir la intimidad emocional entre tú y tu pareja. Es importante encontrar un equilibrio entre compartir experiencias y mantener momentos especiales y significativos solo para ustedes dos. Conflictos y discusiones innecesarias. Hablar en exceso sobre problemas en la relación puede llevar a discusiones innecesarias y tensiones. A veces, los problemas pueden resolverse sin la necesidad de involucrar a otros. En lugar de compartir todos los detalles de una discusión o desacuerdo, es más constructivo abordar el problema directamente con tu pareja y buscar soluciones juntos. Respetar la autonomía. Cada persona en una relación tiene su propia vida y espacio personal. Respetar la autonomía de tu pareja y permitirles mantener cierta privacidad es esencial para que ambos se sientan valorados y respetados en la relación. Compartir todos los detalles íntimos puede hacer que alguien se sienta invadido en su espacio personal. La privacidad en las relaciones personales y románticas es clave para mantener la armonía, el respeto y la confianza en una relación. Siempre es importante comunicarse abiertamente con tu pareja sobre cómo manejar la privacidad y los límites en la relación. La discreción y el respeto mutuo son fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Miedos y debilidades personales. Proceso personal. Reconocer y superar tus miedos y debilidades es un proceso altamente personal y, a menudo, desafiante. Cada individuo enfrenta desafíos y obstáculos únicos en la vida, y cómo los abordas depende en gran medida de tu propia experiencia y proceso de crecimiento. Privacidad y autonomía. Tus miedos y debilidades son aspectos íntimos de tu ser.
No tienes la obligación de revelarlos públicamente, a menos que te sientas cómodo haciéndolo y consideres que puede ser parte de tu proceso de sanación o superación. Mantener estos aspectos en privado te otorga autonomía y control sobre tu propia historia. Evitar el juicio externo. Revelar tus miedos y debilidades públicamente puedes ponerte al juicio y la crítica de los demás. Algunas personas pueden no entender tus luchas o pueden utilizarlas en tu contra. Mantener estas cuestiones en privado te permite abordarlas sin el peso del escrutinio externo. Enfocarse en la superación. Una persona inteligente se enfoca en superar sus miedos y debilidades en lugar de en exponerlos públicamente. Al mantener estos desafíos en privado, puedes trabajar en ellos de manera más efectiva y centrarte en soluciones en lugar de en la atención externa. Construir fortaleza interna. Superar miedos y debilidades es una oportunidad para construir una mayor fortaleza interna y resiliencia. Al hacerlo en privado, desarrollas un sentido de autoestima y confianza en ti mismo que proviene de tu capacidad para enfrentar y superar obstáculos. Compartir selectivamente. Si en algún momento sientes la necesidad de compartir tus miedos o debilidades con otros, es importante hacerlo de manera selectiva y con personas de confianza que puedan ofrecer apoyo y comprensión. Compartir de manera estratégica puede ser parte de tu proceso de sanación y crecimiento. En resumen, reconocer y superar miedos y debilidades es un viaje personal que no necesariamente requiere ser público. Cada uno de nosotros tiene el derecho de abordar estos desafíos a nuestra manera y en nuestro tiempo. Mantenerlos en privado es una forma de proteger tu bienestar emocional y permitirte crecer y sanar a tu propio ritmo. Lo más importante es que te cuides a ti mismo y te esfuerces por superar tus desafíos de manera saludable y efectiva. No hables de tus planificaciones y proyectos personales. Imagina que estás planeando algo importante en tu vida, ya sea un nuevo negocio, un proyecto creativo o incluso un cambio en tu vida personal. Sorpresa como ventaja estratégica. La sorpresa es una de las mayores ventajas en la estrategia. Cuando revelas tus planes de antemano, permites que otros se preparen o incluso te saboteen. Mantener tus planes en secreto te da la ventaja de tomar la iniciativa y controlar la narrativa. Evitar la envidia y los obstáculos. A veces, compartir tus grandes proyectos o metas con otras personas puede generar envidia o, incluso, críticas negativas. Esto puede socavar tu confianza o desmotivarte. Al mantener tus planes en privado, evitas este tipo de interferencias negativas. Menos presión externa. Cuando compartes tus objetivos con otros, a menudo sientes la presión de cumplir sus expectativas. Esto puede ser estresante y hacer que te sientas obligado a seguir adelante con algo que quizás no estés listo para realizar. Al mantener tus planes en secreto, te das la libertad de avanzar a tu propio ritmo. Enfoque en la ejecución. Compartir tus planes prematuramente puede llevar a discusiones y distracciones sobre los detalles y las posibles complicaciones. Mantenerlos en privado te permite concentrarte en la ejecución y en superar los desafíos de manera efectiva. Protección de tus ideas. Si estás trabajando en una idea innovadora, compartir demasiados detalles antes de que esté protegida legalmente podría resultar en que otros roben tu concepto. Mantener la confidencialidad hasta que tengas las salvaguardias adecuadas es fundamental. Por supuesto, esto no significa que debas mantener todos tus planes en secreto de forma permanente. Cuando sientas que tus proyectos están lo suficientemente maduros y estás seguro de su viabilidad, compartirlos puede ser beneficioso para obtener apoyo o colaboración. Sin embargo, hasta ese momento, es sabio seguir estos consejos y mantener tus planes en privado. Recuerda que, al hacerlo, estás protegiendo tus intereses, manteniendo el control sobre tu narrativa y maximizando tus posibilidades de éxito. La sorpresa es una herramienta poderosa, y saber cuándo revelar tus planes es una habilidad que puede marcar la diferencia en tu camino hacia el éxito.
Así que, guarda tus cartas cerca del pecho, y juega tus movimientos con sabiduría. La importancia de mantener tus opiniones sobre otros en privado. Sabes, todos tenemos opiniones sobre las personas que nos rodean, y es completamente normal. Sin embargo, es crucial ser consciente de cómo manejamos esas opiniones, especialmente en el contexto de nuestras relaciones personales y profesionales. Evitar el chisme. El chisme puede ser perjudicial tanto para ti como para los demás. Al compartir opiniones negativas o juicios apresurados sobre alguien en público, puedes dañar la reputación de esa persona, crear conflictos innecesarios y, en última instancia, perjudicar tus propias relaciones. Respetar la dignidad. Cada individuo merece respeto y dignidad. Mantener opiniones negativas en privado demuestra respeto hacia los demás y evita el riesgo de dañar su autoestima o autoimagen. Fomentar la comunicación abierta. Si tienes preocupaciones o desacuerdos con alguien, en lugar de hablar a sus espaldas, es mucho más constructivo abordar el problema directamente en una conversación privada. Esto permite una comunicación abierta y puede llevar a la resolución de problemas en lugar de a la escalada de conflictos. Fortalecer las relaciones. Las relaciones se construyen sobre la confianza y el entendimiento mutuo. Al mantener tus opiniones sobre los demás en privado, fomentas la confianza y la apertura en tus relaciones, lo que a su vez fortalece los lazos personales y profesionales. Enfocarte en la resolución de problemas. En lugar de gastar energía en hablar negativamente sobre alguien, una persona inteligente se enfoca en resolver problemas constructivamente. Esto implica abordar los problemas directamente y buscar soluciones en lugar de alimentar conflictos innecesarios. Recuerda que todos somos humanos y cometemos errores. En lugar de juzgar precipitadamente, es importante mantener una mente abierta y dar a los demás la oportunidad de explicarse o mejorar. Siguiendo este consejo, no solo construyes relaciones más saludables, sino que también demuestra sabiduría y madurez en la forma en que interactúas con los demás. Entonces, la próxima vez que tengas una opinión sobre alguien, considera si es necesario compartirla en público. Mantener tus opiniones en privado te ayudará a evitar conflictos innecesarios y a enfocarte en construir relaciones sólidas y respetuosas. Recuerda, la comunicación efectiva y la resolución de problemas son las claves para una convivencia armoniosa. Detalles sobre tus amigos y seres queridos. Respeta la privacidad de tus amigos y familiares al no divulgar información sensible sobre ellos sin su consentimiento. Esto fortalecerá tus relaciones y generará confianza. Respetar la privacidad de tus amigos y seres queridos es un aspecto fundamental de mantener relaciones saludables y duraderas. La discreción en este sentido, no solo demuestra consideración y respeto hacia las personas que aprecias, sino que también contribuye significativamente a fortalecer tus relaciones y construir una base sólida de confianza. Aquí hay algunas razones por las que es importante mantener en privado los detalles sobre tus amigos y seres queridos. Confianza y respeto mutuo. Cuando mantienes la confidencialidad de la información personal de tus amigos y seres queridos, estás demostrando un alto nivel de respeto y consideración por sus deseos y necesidades. Esto, a su vez, genera confianza en la relación, ya que las personas se sienten seguras sabiendo que pueden confiar en ti, para no divulgar sus asuntos personales sin su consentimiento. Protección de su privacidad. Cada individuo tiene el derecho fundamental a la privacidad. Revelar información sensible o privada sobre alguien sin su permiso puede invadir su espacio personal y hacer que se sientan vulnerables. Al respetar su privacidad, les estás proporcionando un espacio seguro en el que pueden ser ellos mismos, sin preocuparse por la indiscreción. Evitar conflictos y malentendidos. Compartir detalles personales de otros sin su consentimiento puede generar malentendidos o incluso conflictos en las relaciones. Las personas pueden sentirse traicionadas o heridas si descubren que has compartido información que consideraban confidencial. La discreción evita estas situaciones incómodas.
Preservar la amistad y la armonía familiar. En muchas ocasiones, las relaciones pueden enfrentar desafíos y conflictos. Mantener la discreción sobre asuntos personales de tus amigos y familiares te permite evitar agravar las tensiones innecesariamente. Puedes brindar apoyo y consejo sin divulgar detalles que podrían empeorar la situación. Fomento de relaciones más sólidas. Cuando las personas saben que pueden confiar en ti, para respetar su privacidad y no divulgar información confidencial, es más probable que se sientan cómodas compartiendo sus pensamientos y sentimientos contigo. Esto fortalecerá la conexión emocional y construirá relaciones más sólidas y significativas. Sentimiento de pertenencia y aceptación. El respeto por la privacidad también se traduce en un sentimiento de aceptación. Cuando tus amigos y seres queridos saben que pueden confiar en ti para mantener sus asuntos personales en privado, se sienten más aceptados y valorados en tu compañía. Tu actitud discreta puede inspirar a los demás a ser igual de respetuosos y considerados con la privacidad de las personas en sus vidas. Esto contribuye a crear un ambiente de respeto mutuo en tu círculo social. En resumen, respetar la privacidad de tus amigos y seres queridos es un signo de madurez emocional y consideración hacia las personas que te rodean. La discreción no solo protege la confianza y la intimidad en tus relaciones, sino que también fortalece los lazos emocionales y promueve un ambiente de respeto y aceptación. Al practicar la discreción en tu vida, puedes cultivar relaciones más significativas y saludables con aquellos que aprecias. Mantener actos de bondad y generosidad en el anonimato. La verdadera generosidad. El verdadero acto de dar no busca reconocimiento ni recompensa. Cuando realizas actos de bondad y generosidad en el anonimato, estás demostrando una generosidad desinteresada y pura. Tu motivación es ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Satisfacción personal. Mantener tus actos de bondad en secreto te permite disfrutar de la satisfacción personal que proviene de hacer el bien. No necesitas la validación externa o el elogio para sentirte bien contigo mismo. Sabes que has hecho algo positivo, y eso es suficiente. Evitar la vanidad. Revelar constantemente tus actos de bondad en público puede llevar a la vanidad y a buscar el reconocimiento de los demás. Esto puede distorsionar tus motivaciones y convertir la generosidad en un acto egoísta en lugar de altruista. Inspirar a otros en silencio. Tus acciones pueden servir como un ejemplo silencioso para inspirar a otros a realizar actos de bondad y generosidad. Cuando las personas ven que haces el bien sin buscar reconocimiento, es más probable que se sientan motivadas a hacer lo mismo. Promover la humildad. Mantener tus actos de bondad en secreto te ayuda a cultivar la humildad. Reconoces que no eres superior a nadie por tus acciones, y eso te mantiene arraigado en la realidad y en contacto con tu humanidad. Privacidad de los beneficiarios. A veces, las personas que reciben tus actos de bondad pueden preferir que su situación se mantenga en privado. Respetar su privacidad es una muestra de consideración y respeto hacia sus deseos. Recuerda que no hay nada de malo en compartir historias de bondad y generosidad, como inspiración o para fomentar la acción positiva en otros, siempre y cuando no se busque el reconocimiento personal como objetivo principal. La clave es que el acto de dar proviene de un corazón generoso y genuino, en lugar de la búsqueda de reconocimiento o recompensa. Mantener actos de bondad y generosidad en el anonimato es una forma poderosa de demostrar una generosidad desinteresada, disfrutar de la satisfacción personal y fomentar un mundo más compasivo. Al hacerlo, no solo estás ayudando a los demás, sino que también estás enriqueciendo tu propia vida y fortaleciendo tu conexión con la humanidad. Mantener asuntos y conflictos personales y familiares en privado. Preservar la privacidad y la dignidad. La privacidad es un derecho fundamental de cada individuo, y mantener los asuntos personales y familiares en privado es una forma de respetar esa privacidad.
Airear problemas personales en público puede poner en riesgo la dignidad y la intimidad de las personas involucradas, lo que puede llevar a resentimientos y heridas profundas. Evitar el chisme y la exposición. Cuando compartes conflictos personales en público, es probable que se conviertan en objeto de chismes y especulaciones. Esto no solo puede exacerbar el conflicto, sino que también puede dañar la percepción de los demás sobre ti y las personas involucradas. Fomentar la comunicación efectiva. Una parte fundamental de resolver conflictos es una comunicación efectiva. Mantener las discusiones en privado te permite hablar abierta y sinceramente, sin la presión de una audiencia externa. Esto facilita una comunicación más honesta y constructiva. Proteger las relaciones familiares. La familia es uno de los pilares más importantes en la vida de muchas personas. Mantener los conflictos familiares en privado permite abordarlos de manera más íntima y personal, preservando la unidad y el apoyo dentro de la familia. Enfocarse en la resolución. Cuando aireas conflictos en público, a menudo se presta más atención a la controversia en sí que a la solución del problema. Mantener los conflictos en privado te permite concentrarte en encontrar soluciones efectivas en lugar de crear un espectáculo. Recuerda que todos enfrentamos conflictos en nuestras vidas en algún momento u otro, y eso es completamente normal. Lo importante es cómo manejamos esos conflictos. Resolver problemas en privado demuestra madurez, respeto y una comprensión de la importancia de mantener relaciones saludables. Si bien es natural buscar apoyo y consejos de amigos cercanos o profesionales de la salud mental en momentos difíciles, la clave es no hacer de los conflictos un tema de conversación pública o una fuente de entretenimiento para otros. La paz y la armonía en tu vida son invaluables, y proteger la privacidad y la intimidad de tus asuntos personales y familiares es una manera de preservarlas. No revelar detalles financieros. Evitar la envidia y la codicia. Hablar en exceso sobre tus finanzas, ya sea sobre tus ingresos, ahorros o inversiones, puede despertar la envidia y la codicia en otras personas. Esto puede generar tensiones y conflictos innecesarios en tus relaciones personales y profesionales. Proteger tu privacidad. Al mantener los detalles financieros en privado, estás protegiendo tu privacidad y la de tu familia. Los problemas financieros, o la abundancia de recursos, son asuntos personales que no necesariamente deben ser compartidos con el mundo. Evitar la presión externa. Revelar detalles financieros puede generar presión externa, ya sea en forma de solicitudes de préstamos, inversiones no deseadas o gastos excesivos. Mantener la discreción te permite tomar decisiones financieras de manera más independiente y responsable. Concentrarse en la administración prudente. Una persona inteligente se enfoca en administrar sus recursos con prudencia en lugar de alardear sobre ellos. Al mantener la atención en la gestión efectiva de tus finanzas, estás construyendo una base financiera sólida y asegurando tu futuro financiero. Evitar el estigma. Hablar en exceso sobre problemas financieros también puede llevar a estigmatizar a las personas. A veces, las personas pueden hacer juicios precipitados sobre aquellos que enfrentan dificultades económicas. Mantener los problemas financieros en privado permite buscar soluciones sin sentirte juzgado. Enfocarse en tus objetivos financieros. Al mantener los detalles financieros en privado, puedes centrarte en tus propios objetivos financieros sin distraerte por la opinión o las expectativas de los demás. Esto te permite tomar decisiones alineadas con tus metas personales. Recuerda que ser discreto en asuntos financieros no significa que debas ocultar información importante a tu cónyuge, pareja o asesores financieros. La comunicación abierta y honesta con las personas de confianza en tu vida es esencial para tomar decisiones financieras informadas y para construir una base financiera sólida. Mantener los detalles financieros en privado es una estrategia inteligente para evitar conflictos, proteger tu privacidad y enfocarte en administrar tus recursos de manera prudente. Al hacerlo,
estás protegiendo tus intereses y construyendo una base financiera más sólida y segura. La discreción financiera es una muestra de sabiduría y responsabilidad que te ayudará a alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. No exponer debilidades personales. Evitar la explotación. Cuando revelas tus debilidades personales en público, puedes abrirte a la explotación por parte de personas que buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. Algunos pueden ver tus debilidades como oportunidades para su propio beneficio, lo que puede ser perjudicial para ti. Mantener la imagen y la confianza. En la vida profesional y personal, mantener una imagen de fortaleza y confianza puede ser crucial. Mostrar debilidades en público puede afectar la percepción que otros tienen de ti y disminuir su confianza en tus habilidades y capacidades. Privacidad y espacio personal. Tus debilidades personales son asuntos privados y personales que no necesariamente deben ser compartidos con el mundo. Mantener la discreción sobre estas cuestiones te permite preservar tu privacidad y tu espacio personal. Trabajo en el desarrollo personal. Una persona inteligente reconoce que el trabajo en el desarrollo personal y en superar las debilidades es un proceso continuo. Al abordar estas debilidades en privado, puedes trabajar en fortalecerlas de manera efectiva sin la presión de las expectativas externas. Fortaleza en la adversidad. Mostrar fortaleza en público, incluso en momentos de adversidad, puede inspirar a otros y ayudarte a superar los desafíos con confianza. Mantener una actitud positiva y resiliente puede influir positivamente en tu entorno y en tus relaciones. Si decides compartir tus debilidades con alguien, hazlo estratégicamente y con personas de confianza que puedan ofrecer apoyo y comprensión. Compartir de manera selectiva puede ser parte de un proceso de crecimiento personal, pero no es necesario hacerlo de manera pública o indiscriminada. Autoempoderamiento. Trabajar en superar tus debilidades en privado, y luego mostrar fortaleza en público, es un acto de autoempoderamiento. Te permite tener el control de cómo te presentas ante el mundo, y cómo enfrentas los desafíos. No exponer tus debilidades personales en público, es una estrategia inteligente para proteger tu privacidad, preservar tu imagen, y mantener la confianza de los demás. Esto no significa que debas negar tus debilidades o evitar el crecimiento personal, sino que puedes abordarlas de manera estratégica y discreta en tu búsqueda de fortalecimiento y desarrollo personal. Al hacerlo, te permite ser una persona fuerte y confiable, tanto en tu vida personal como en la profesional. Éxito financiero repentino. Envidia y codicia. El éxito financiero a menudo despierta envidia y codicia en los demás. Puede generar resentimiento y tensiones en tus relaciones personales y profesionales si se revela de manera precipitada. Mantenerlo en privado te protege de las posibles repercusiones negativas. Proteger tu seguridad. Un éxito financiero repentino puede hacer que te conviertas en un blanco para estafadores o personas que buscan aprovecharse de tu situación. Mantenerlo en secreto te ayuda a proteger tus activos y tu seguridad personal. Evitar presiones externas. Revelar un éxito financiero puede generar presiones externas, como solicitudes de préstamos o inversiones. Si no estás preparado para manejar estas solicitudes, o no deseas comprometer tus recursos de inmediato, mantener la calma y la discreción es fundamental. Tiempo para la reflexión. El éxito financiero repentino puede ser abrumador. Tomarte el tiempo para reflexionar sobre tus metas financieras y cómo deseas administrar tus recursos es esencial. No sentirte presionado para tomar decisiones rápidas te permite tomar decisiones más informadas. El éxito financiero no es solo sobre ganar dinero, sino también sobre mantenerlo y hacerlo crecer de manera sostenible. Mantenerlo en secreto te brinda la oportunidad de desarrollar un plan financiero a largo plazo antes de tomar decisiones importantes. Privacidad personal. Al igual que con otros aspectos de tu vida, tu situación financiera es una cuestión personal y privada.
No tienes la obligación de compartirla con nadie más que con las personas de confianza que elijas. Evitar la autoexposición. A veces, la gente se siente tentada a mostrar su éxito financiero en las redes sociales u otros medios. Sin embargo, la autoexposición puede atraer atención no deseada y generar riesgos de seguridad. Recuerda que el éxito financiero es un logro significativo, pero también conlleva responsabilidades y desafíos. Mantener la calma y la discreción te permite abordar estos desafíos con prudencia y tomar decisiones que sean beneficiosas a largo plazo. Además, te protege a ti mismo y a tus seres queridos de las posibles repercusiones negativas que pueden surgir cuando se revela el éxito financiero de manera precipitada. Amigo mío, hemos explorado estas 13 cosas secretas que las personas inteligentes valoran y mantienen en privado, inspiradas tanto en la sabiduría milenaria como en el libro El arte de la guerra. Estas prácticas no solo son una muestra de sabiduría, sino que también pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana para alcanzar el éxito y la armonía. La discreción, la estrategia y la privacidad son herramientas poderosas en un mundo donde la información y la exposición pública pueden ser una espada de doble filo. Al seleccionar cuidadosamente qué compartir con el mundo y qué mantener en privado, podemos proteger nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra seguridad y nuestra paz interior. Recuerda que cada uno de nosotros es dueño de nuestra propia historia y tiene el derecho de decidir qué compartir con el mundo. No se trata de ocultar la verdad, sino de proteger lo que es más valioso para nosotros y gestionar nuestras vidas con inteligencia y prudencia. Espero que estas 3 lecciones te hayan inspirado y te ayuden a tomar decisiones más informadas en tu camino hacia el éxito y la realización personal. Si te ha gustado este video, no olvides dar like y suscribirte para más contenido basado en la sabiduría milenaria. Soy Jorge. Gracias por acompañarme una vez más en este hermoso viaje, llamado vida.